Hello, dear students, and welcome back to another class. Bienvenidos todos a nuestra nueva clase. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, muy sencillo y que es de suma importancia para poder expresarnos de una manera correcta. El tema de hoy nos va a ayudar a realizar preguntas abiertas que claramente nos ayudarán a entablar cualquier tipo de conversación. El tema de hoy es Double H Words, como lo podemos ver acá, Double H Words, que se traduce como palabra WH y también se conocen como preguntas WH. ¿Por qué tienen este nombre? Porque cada una de estas palabras efectivamente empieza con la letra W y con la H, por eso se apodan de esa manera. La primera palabra que veremos en este momento será what, una palabra que ya todos conocemos, what. Esta palabra tiene tres significados. Puede ser qué, cuál o cuáles, dependiendo del contexto. Acá tenemos algunas oraciones de ejemplo. What is your name? What is your name? My name is Paola. My name is Paola, un ejemplo. Como ven, esto nos ayuda a empezar cualquier conversación con alguien que no conozcamos. Por ejemplo, hello, what is your name? Y la otra persona les contesta diciendo su nombre. La estructura de cómo hacer preguntas ya la vimos en una clase anterior. Entonces, si tienen dudas respecto a cómo realizarlas, les recomiendo ir a ver esos videos primero y después regresan acá. Ahora, otra pregunta. What are your favorite colors? What are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Entonces la persona nos respondería. Green y black. Green and black. Entonces, para dar una respuesta más completa decimos, my favorite colors are green and black. Perfecto. Y la última pregunta de ejemplo, what is your favorite food? What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Entonces, la persona nos respondería Gallo pinto. exacto, en este caso, gallo pinto. Entonces, la respuesta más completa. My favorite food is gallo pinto. Estos solo eran algunos ejemplos de cómo utilizar nuestra primer palabra WH. Sin embargo, hay claramente otras preguntas que nos van a ayudar a poder entablar conversaciones. Ahora pasamos a nuestra segunda palabra WH. Where. Where significa dónde. Algunas preguntas que podemos realizar con esta palabra son las siguientes. Where are you from? Where are you from? Que se traduce a ¿de dónde sos? Entonces la persona nos podría responder I am from Nicaragua. Where do you go shopping? Que se traduce a dónde vas para hacer tus compras. Al mercado oriental. Aquí en Nicaragua hay un lugar muy famoso donde hacemos compras que se llama el Mercado Oriental, entonces es una buena respuesta. Ahora bien, nuestra última pregunta. Where do they live? Where do they live? Quiere decir, estamos preguntando que dónde vive un grupo de personas que estamos viendo o que conocemos. Este formato de pregunta utilizando nuestro auxiliar do lo veremos en un próximo video para que estén atentos. Ahora pasamos a nuestra siguiente palabra WH. Pasamos a nuestra tercera palabra, when. When, que se traduce a cuándo. When, cuándo. Algunas preguntas que podemos realizar utilizando esta palabra WH son las siguientes. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is on May 10. My birthday is on May 10. Mi cumpleaños es el 10 de mayo. Excelente. Otra pregunta que podemos realizar utilizando esta palabra es when do you finish class? ¿Cuándo terminas tus clases? Una pregunta abierta, si queremos
entrarle a alguien para preguntarle pues cosas y conocer a la persona. Casi llegando al final tenemos nuestra siguiente palabra, why. Why. Y significa por qué. Ojo, este por qué es solamente para hacer preguntas. Todos sabemos que en español hay una diferencia cuando preguntamos que cuando damos la respuesta. Lo mismo pasa en inglés. Para preguntar utilizamos why y para dar respuesta utilizamos because. Se lo voy a escribir. Acá lo tenemos, because, para dar respuestas. Algunas preguntas que podemos hacer utilizando nuestra palabra WH son las siguientes. Why are you smart? Why are you smart? ¿Por qué sos inteligente? Entonces vas a responderme, soy inteligente porque estoy aprendiendo con Learn with Yoa. Otra pregunta que podemos hacer, why are you sad? Vemos a alguien que está así, triste, y preguntamos, why are you sad? Because no money. I am sad because no money, because I don't have money. La estructura de have también la vamos a ver en un video. Ahí también vamos a explicar cómo utilizar nuestro auxiliar do. Entonces, ese video va a estar muy cargado para que no se lo pierdan. Ahora pasamos a nuestra siguiente WH question. Casi finalizando tenemos nuestra quinta palabra WH. Who. Who. Significa quién o quiénes según el contexto. Algunas preguntas que podemos realizar utilizando esta palabra son las siguientes. Who is your favorite teacher? ¿Quién es tu maestro favorito? My favorite teacher is Miss Joanna. Mi profesora favorita es Joanna. Muy bien. Ahora, otra pregunta. Who are your parents? ¿Quiénes son tus padres? Estas son algunas oraciones que podemos utilizar, crear con esta palabra. Sin embargo, hay infinidad de preguntas que podemos realizar utilizando claramente estas palabras. Ya saben, ayudan a crear conversaciones con las personas. Nuestra última palabra WH, how. How. El significado español es cómo. Algunas preguntas que podemos realizar utilizando esta palabra son las siguientes. How old are you? Esta pregunta, si la traducimos literalmente al español, significa ¿qué tan viejo eres? Sin embargo, nosotros la utilizamos para preguntar ¿cuántos años tienes? How old are you? Entonces la persona nos responde. I am 42. Yo tengo 42 años. Perfecto. Otra pregunta que podemos hacer, una muy básica que todos hemos hecho. How are you? How are you? ¿Cómo estás? Entonces la persona nos responde. Cool. I am cool. Estoy bien, genial. Para dar fin a esta clase vamos a hacer una pequeña dinámica. Se trata de juntar nuestras palabras WH con la pregunta que le corresponda. Empezamos. ¿Quién es ella? Tenemos que juntar nuestra número 1 con alguna palabra WH. Entonces tenemos que recordar cómo se traduce quién. ¿Quién? ¿Cuál de estas palabras WH se traduce a quién? La número 6. La 6, who. ¿Quién? Who. Ahora nuestra segunda pregunta. ¿Cuándo te duermes? ¿Cuándo? Tenemos que recordar cómo se traduce cuándo. Entonces, ¿cuál sería? La 5. When. When. ¿Cuándo se traduce a when? Siguiendo con la tercera pregunta. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que recordar cómo se traduce qué. La 3. What. La número 3, what. ¿Qué se traduce a what? ¿Cuántos años tienes? Tenemos que recordar que esta expresión tiene su propia palabra WH. Entonces, ¿cuál utilizaríamos para hacer esa pregunta? La
La 1. La primera, how. Seguimos. ¿Dónde estudias? ¿Dónde estudias? Tenemos que saber cómo se traduce dónde. La 4. La número 4, where. Y pues obviamente, por último, ¿por qué lloras? La unimos con La 2. la segunda, why. Les repito cómo se pronuncian. How, why, what, where, when y who. Les recuerdo que al final les dejo el PDF con la explicación. También recuerden ir a visitar el reto porque siempre es de mucha ayuda. Gracias por ver. Thanks for watching and see you in the next class.